Ellos pueden tomar sus lugares, mis amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a la casa del Señor. Amén. Vamos a continuar hablando de este tema que empezamos a hablar, si ustedes se recuerdan, la semana pasada. Amén. Buscando de Dios hasta que cambie nuestra mente o mi mente. Decimos amén. Bueno, como se recuerdan, ¿verdad? Ya lo empezamos a hablar. Voy a hacer un resumen nada más, que el tiempo hoy sí lo tengo contado. Si cambia mi mente, me cambia el alma, y si cambia el alma, me cambia la vida. Amén. Esto ya lo vimos, ¿verdad? Los significados de la palabra cambio de mente, les digo, lo coloqué tal y como lo encontré, por si ustedes miran, pero ahí arriba, ¿qué dice? Lo que dice es un cambio de mente. Amén. Estaba en inglés y el significado estaba, o el concepto estaba en español. Dice, un cambio de mentalidad es ir a la raíz del problema. Tu forma de pensar es responsable, escúchenme, de todo lo que tienes. Amén. Cuando lo analizamos, mis amados hermanos, yo le decía a alguien uno de estos días de que probablemente lo que tenía era por lo que se había esforzado o por lo que no se había esforzado. Amén. Porque miren, como lo decía Mario cuando ministraba las ofrendas, cuando queremos agradar a alguien en un cumpleaños, ¿qué hacemos? Pero cualquier regalo, mejor si es caro, ¿va? ¿Por qué? Porque lo que queremos es agradar. Pero cuando no nos importa, ni llegamos, hermano. Entonces le digo esto, ¿por qué? Porque tu forma de pensar es responsable de todo lo que tenemos. Yo pudiera agregarle, o también de lo que no tenemos. Amén. Porque cuando nos proponemos, mis amados hermanos, para obtener algo, porque lo anhelamos, sea lo que sea, ¿acaso no lo alcanzamos? Pero cuando no nos proponemos, o cuando nuestro pensamiento nos dice, no, eso yo no puedo, o miren, uno de los errores más grandes, mis amados hermanos, que podemos tener en nuestros pensamientos es la edad. Los jóvenes pueden decir, soy muy joven. Los adultos pueden decir, estoy muy adulto, dice. Pueden decir, estoy casado, tengo hijos, tengo deudas, no puedo. ¿Y los ancianos? Ya estoy muy anciano, ya estoy muy viejo. Miren, no recuerdo ahorita la edad, pero tal vez la mayoría de ustedes han probado ese pollo de Kentucky Fried Chicken. Dice que la historia de este pollo, mis amados, me la cuenta que era un general del ejército que se quedó sin labor, era un anciano, no recuerdo, es la cosa que tenía entre 70 y 80 años. Él tenía su receta de pollo y empezó a tocar puertas para que le compraran su receta. ¿Qué pasó? Nadie se la compró. Y como nadie se la compró, pues él puso su pollo. Y miren ahora, y no era un joven, era un anciano, ya estaba prácticamente más de salida que de entrada y se hizo millonario. Entonces la edad, mis amados hermanos, es solamente un problema en la mente. Amén. Que tenemos. ¿Por qué? Porque yo se los he dicho que dicen la gente que se dedica a esto, porque ustedes saben que así como nosotros, por ejemplo, nos dedicamos al ministerio, ustedes se dedican a otra cosa, pero hay gente que se dedica a otra cosa. Dicen que la edad más productiva del hombre empieza de los 40 años en adelante. La edad más productiva. Pero ¿qué pasa ya cuando la mayoría ya a los 40? Ya empieza, ay, me duele aquí, me duele allá, y a poner un montón de excusas y pretextos, cuando dicen los que estudian la economía que de los 40 en adelante es la edad más productiva. ¿Por qué? Porque ya todos los 40 años que han pasado ya los han cimentado. Entonces es el tiempo de empezar a producir, de empezar a cosechar. Y la mayoría de nuestra cultura, mis amados hermanos, a los 40 años ya se sienten viejos, ya sienten que no pueden. El problema está en la mente. Un cambio importante ocurre cuando la forma habitual de pensar se reemplaza por una nueva y diferente. Tratar de cambiar los resultados es intentar cambiar algo externo a ti. Un cambio de mentalidad es algo interno. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos,
Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis en vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es, dice, vuestro culto racional. Este es un comentario relacionado a la cita que acabamos de leer. Dice, debemos entender algo. Según este pasaje, el culto racional significa que no solo venimos a adorar a Dios, decimos amén, sino que experimentamos un cambio en nuestra mente. El punto es de venir a buscar a Dios es no salir iguales de la reunión. Amén. Yo les decía cuando empecé a predicar esto la semana pasada, ¿cuánto tiempo, mis amados hermanos, tenemos de buscar de Dios y lamentablemente seguimos con los mismos pensamientos? Si esto podemos decirlo es automático. Yo decido, porque esto ustedes y yo lo hemos experimentado en más de algún área de nuestras vidas. Yo decido buscar de Dios y les hago una pregunta. ¿Acaso siguen ustedes siendo los mismos de antes de que empezaran a buscar de Dios? No, ¿verdad? O sea, sí nos ha cambiado la mentalidad, pero no es suficiente aún. ¿Por qué? Porque todavía hay algo que muchos le llaman paradigmas. O sea, cosas que están ahí en lo secreto que a veces solamente nosotros sabemos. Y mucha gente pone el ejemplo de paradigmas como cuando se empieza a construir una casa. Ustedes saben que lo primero que se hace es zanjear. Amén. Luego que ya está el zanjeo, se empiezan a colocar unas cosas que le llaman zapatas. Sí, es una estructura de metal, de hierro. Entonces dicen muchos que los paradigmas son como eso, que no se ven, pero ahí están. Y yo les pregunto, ¿y si no se pusieran? ¿Qué creen ustedes que pasaría si no se pusieran esas zapatas? Se cae, ¿verdad? Entonces así es un paradigma, mis amados hermanos, que no se ve, pero ahí está. Y si no estuviera, entonces en este caso en la construcción, pues la construcción se cae. Pero en nosotros, si nos quitáramos esos paradigmas, fuéramos libres. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cosas que ignorábamos, mis amados hermanos, que ahí estaban, pero ahí están, son las que muchas veces nos mantienen atados. Entonces por eso es que el Espíritu Santo en su infinita misericordia nos alcanza y nos empieza a transformar. Pero yo les digo, hasta el día de hoy no es suficiente la transformación que llevamos. Porque ustedes y yo creo que somos conscientes, y no me vayan a responder. Pero si el Señor viniera en este momento, mis amados, y nos agarra tal y como estamos ahorita, seguramente ni cuenta nos damos de que vino. ¿Por qué? Porque estábamos tan concentrados en la prédica que ahorita no tengo tiempo para el arrebatamiento. No es tanto eso, sino que en el fondo bien sabemos, mis amados hermanos, que estamos como estamos por la mentalidad que tenemos. Simple y sencillamente, ¿han escuchado ustedes esa famosa frase de manos a la obra? ¿Qué entienden ustedes por eso? Hay que empezar a hacer algo, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, lo sabemos. Ah, no, pastor, yo solo sé aquello de me agarraron con las manos en la masa. Entonces, mis amados, yo no sé exactamente qué es lo que ustedes y yo tengamos que hacer. Bueno, yo sí sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Lo que ustedes tengan que hacer. A lo que voy es de que tenemos que pedirle al Señor que cada culto nuestra mentalidad cambie. Y el peor error que podemos cometer es la edad. ¿Se acuerdan ustedes de un hombre en la Biblia que se llama Caleb? Amén. Dice la Biblia que este hombre, ¿cuántos años tenía cuando empezó a pedir las tierras que no le habían dado? Sí me acuerdo, pastor, pero yo en edades no me... Dice la Biblia que tenía 85 años cuando él se acerca a Josué. Mira, cuando tenía 40, 45, Moisés me dijo que me iba a dar esas tierras. Y han pasado ya 40 años. ¿Y qué pasó? Pues primero se fue Moisés y no tengo nada. Dámelas. Y cuando escudriñamos las tierras que estaba pidiendo, por eso ahí me recuerdan lo que les tengo que decir, resulta que no eran tierras como probablemente pidamos nosotros. Yo quiero mi terreno, pero carretera del Salvador. Mi terreno, pero que esté plano. No, dice la Biblia, mis amados hermanos, que era una tierra montañosa y era una tierra en donde habitaban gigantes aún. O sea, no era una tierra nada más de ir a agarrarla, pongo aquí mi champita y ya. No, era una tierra que tenía que ir a conquistar.
¿Y cuántos años tenía el viejito? 85 años. Y todavía peleando por lo que le habían dicho que le iban a dar. ¿Habrán promesas en tu vida que Dios te dijo que te iba a dar? ¿Alguno tiene 85 años? No, pastor, pero me siento como de 150. La mentalidad. Amén. Entonces la mentalidad, ustedes y yo no la podemos cambiar. Por eso, ¿cuál es el tema? Buscando de Dios hasta que nos cambie, hermano. Hasta que nos cambie. Y muchas veces les digo algo, ese cambio no basta con que yo venga a la iglesia. Porque ahí no dice viniendo a la iglesia hasta que Dios nos cambie. Ahí dice buscando de Dios hasta que nos cambie. Y para buscar de Dios, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, que puede ser en cualquier lugar. Una vez tengamos disposición de hacerlo. En donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo. Puede ser literalmente 1, 2 y 3. Como decía aquella canción, o me conviene. O puede ser espíritu, alma y cuerpo. Ahí está el Señor. Porque muchas veces, mis amados hermanos, decimos, bueno, voy a buscar al Señor. Disponemos nuestro tiempo para orar y aparecen los famosos frijoles, ¿va? Dejé los frijoles, o se me olvidó hacer esto. Ahorita regreso. Nos fue el día y el Señor plantado esperando. Bueno. Romanos capítulo 12, versículo 2. Lo puse al revés para que entendamos, mis amados hermanos, está bien, 1 y 2. De que el culto racional es una transformación, de que tenemos que pedirle al Señor que cada vez, amén, que vengamos al culto, al salir, tenemos que salir diferentes, no salgamos iguales, amén. Algo tiene que ser transformado, y en este caso dice la Biblia que la transformación mediante la renovación de nuestra mente. Porque solo así, este pasaje, si ustedes se recuerdan, ya lo predicamos, lo bueno, agradable y perfecto. Porque solo así, mis amados hermanos, entonces ustedes y yo vamos a poder tener una forma diferente de pensar. Amén. Miren, al Señor, a nuestro Dios se le conoce como el anciano de días. ¿Qué se imaginan ustedes por eso que le digan el anciano de días? Sí, solo por decir la palabra anciano, no se imagina un viejito así. Pero no se le dice anciano de días por viejo, mis amados hermanos, sino por sabio. La misma Biblia dice que la sabiduría o la gloria del anciano, ¿qué es? Yo he empezado a ver que ya empecé a ponerme algo sabio, ¿no? Sí, ahorita me miro en el espejo y ya me brillan por ahí. Y me dice la pastora, ¿se las arranco? No, déjamelas. Amén. Quiero decir primeramente que no hay nada más placentero que ser libre de todas aquellas cosas que controlan nuestra mente y como consecuencia van a controlar también nuestra vida. La palabra esta que acabamos de ver acá, renovación de vuestra mente, significa, vamos a ver. Bueno, vamos a leerlo todo. Renovación de vuestro entendimiento. Esto es el ajuste de la visión del alma y lo espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Entonces, dentro de esta renovación, ¿qué es lo que necesitamos? Ajustar nuestra visión, la visión del alma, la visión espiritual, amén, y del pensamiento a la mente de Dios. Entonces, si entendemos este significado de esta palabra, renovación de vuestra mente, repito, dice acá que la palabra renovación significa ajustar, lo vamos a resumir así, nuestra visión a la de Dios. Y ahora aquí viene, como dice el apóstol, donde él le dijo a ella. Ya saben que no sé qué le dijo, pero ahora sí dice. ¿Y cuál es la visión de Dios para tu vida? A mí sufrir me tocó en esta vida, pastor. ¿Es esa la visión de Dios para tu vida? ¿Y cómo está la mente en relación a eso? ¿Saben cuál es el problema? Que nosotros queremos que Dios ajuste su mente a nosotros, a nuestras necesidades.
Y como se lo decía uno de estos días, y es algo relacionado a lo que les quiero hablar, mis amados hermanos, lamentablemente no nos vamos dando cuenta que nos estamos ajustando al sistema del mundo y nos estamos desajustando a la voluntad de Dios. Y muchas de las cosas, mis amados hermanos, que vamos, o que se van a alcanzar, mejor para no atarnos, ¿verdad? Van a ser por nuestro esfuerzo, pero no por la gracia, ni la bendición, ni el ajuste de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque al final yo se los decía uno de estos días. La Biblia es clara cuando dice que lo que uno siembra, eso cosecha. La Biblia no dice, mis amados hermanos, el cristiano, el hijo de Dios, el hombre y la mujer espiritual que siembre, solo ellos van a cosechar. No, si la Biblia dice que si el impío, el pecador, nosotros, los cristianos, siembran, dice la Biblia que Dios envía su lluvia sobre buenos y malos. Entonces hay cosas, mis amados hermanos, que como repito, se van a lograr alcanzar, pero por arduo trabajo. Y a eso la Biblia le llama el pan de afán, porque la Biblia dice que a su amado Dios le da mientras duerme. Aleluya, pastor, qué revelación. No significa pasar durmiendo las 24 horas, significa reposar. ¿En qué momento le dio Dios a Adán a Eva? ¿Cuando andaba buscando? ¿Cuando andaba afanado? No, ¿se lo dio cuando? Reposó. Amén. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, repito, queremos, imagínense quiénes somos nosotros, que Dios se ajuste a nuestra voluntad. Y si no tenemos la bolsa llena, Dios es malo. ¿No será que algo malo estamos haciendo? ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos, que... estoy pensando ahorita. Voy a sembrar. ¿En dónde creen ustedes que sea más fácil que el agua haga germinar mi semilla? Estoy pensando literalmente. No estoy pensando ahorita en figuras ni nada espiritual. Si yo siembro, por ejemplo, en una pendiente y otro siembra aquí abajito, ¿en dónde es posible que el agua haga germinar más pronto esa semilla? Abajito, ¿verdad? Pero yo sembré aquí, ¿por qué aquel sí, por qué yo no? Porque seguramente aquel hizo algo que usted no está haciendo. Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Como no vemos la bendición. Si yo ya sembré, ¿pero cómo sembró? ¿De mala gana? Otra vez. Empezamos ¿con qué empezamos? Aniversario de bodas. Luego, ¿con qué terminamos? Aniversario de la pastora. Septiembre, octubre, siembra y siembra. Es que sí está dura la siembra al final de año, ¿eh? Cada quien decide, mis amados hermanos, lo que quiere y lo que tiene. Amén. Entonces no pretendamos en el amor del Señor que Dios se ajuste a nuestros pensamientos, porque está escrito: así como son más altos, ¿qué dice? A los gringos, pastores, son bien altos. Así como son más altos los cielos, amén, que la tierra, ¿qué dice la palabra? Así de altos son los pensamientos del Señor comparados con los nuestros. Bueno, le escuché algo por ahí que dice que alguien iba caminando por ahí, me imagino que es algún cuento, pero está bonito. Y se encontró un huevo. Entonces, como encontró el huevo, dice que lo agarró y tenía gallinas y se lo metió a sus gallinas. Y al poco tiempo el huevo reventó. ¿Y huevo de qué creen ustedes que era? De cocodrilo. Era un huevo de águila. Entonces el águila empezó a crecer, enseñada e instruida por gallinas. Entonces el águila rascaba y rascaba y rascaba. Y un día dice que apareció por ahí una ave así en los cielos, hermosa. Y dice que el águila le pregunta a la gallina que qué tipo de ave era esa tan hermosa. Y la gallina responde: es un águila. Pero ni te hagas idea de que vas a llegar a ser como ella, le dijo. ¿Y eso qué tiene que ver, pastor?
La mentalidad, mis amados hermanos, ustedes y yo somos hijos de Dios, pero el Dios que tenemos no es un Dios agarrado. ¿O sí? No. ¿Y nosotros? Ni te hagas idea que vas a llegar a ser la serpiente, hermano. Aunque Dios les ha dicho que van a ser como Él. Mentira. El día que ustedes hagan esto, van a morir. ¿Y acaso no ya eran como Él? Ya eran como Él. Pero la mentalidad, la serpiente les metió un mal pensamiento y se los trajo abajo. Entonces muchas veces, mis amados hermanos, el cimiento de todo para que permanezca lo que ustedes y yo logremos no está en el trabajo, está en la siembra. ¿Por qué? Porque quien bendice, amén, lo que nosotros sembramos es Dios. Pero ¿y quién bendice el pan de afán? Si la misma Biblia dice que es pan de afán. Nadie. ¿Me voy dando a entender? Entonces no pretendamos, mis amados hermanos, que Dios se ajuste a nuestra mentalidad, que Dios se ajuste a nuestro presupuesto, que Dios se ajuste a mi trabajo, porque entonces vamos a estar con grandes problemas en nuestra mentalidad. Y todo lo que vayamos a lograr, probablemente lo vamos a lograr, mis amados hermanos, porque está escrito que el que trabaja tiene que comer. El obrero es digno de su salario, pero nada más. Amén. Entonces yo les digo esto, ¿por qué? Porque la mayoría, mis amados hermanos, miren, de verdad que yo espero que me entiendan, esto no es ningún reclamo, hermano. Amén. Pero sí les digo, es un sentimiento. Yo les dije, hermanos, pues vamos a hablar de la economía. Yo dije, se va a llenar la iglesia el día sábado. ¿Qué creen que pasó el primer día? Johnny vino. Johnny. Pues. Vine yo y después apareció Johnny. El segundo día vino hermano Hugo y después vino Johnny. ¿Y los demás? Es sábado a las 6 de la tarde, pastor. ¿Usted qué piensa? ¿Usted por qué no hace nada? Póngase a escudriñar usted la Biblia como la escudriño yo, a ver si no hago nada. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque nosotros necesitamos ser preparados. Mas sin embargo no lo aprovechamos. Lo tenemos servido. Mas sin embargo muchos de ustedes son como yo. Les he contado cómo soy yo con la comida, ¿verdad? Y aquí están mis dos mujeres y un sueldito. No, que estoy grabando. Mi mami y mi esposa, para que entiendan de qué estoy hablando, ¿eh? Y yo he sido así lamentablemente, mis amados hermanos, con la comida. Entonces, pues no estoy hablando de mí, estoy hablando de usted, ¿no? Que muchas veces todo está servido. Y así me pasa hasta el día de hoy. Me decía mi mami, me dice la pastora Cielo conmigo, hay esto y lo otro, y aquí, y allá, y como 5 cosas. Y para mí, ¿qué hay? Hasta el día de hoy digo lo mismo. Me dice Blanca solo, para mí está bueno. Así les digo hasta el día de hoy. ¿Y para mí qué hay? Melindroso el pastor, va. Pero a ustedes se les sirve todo lo espiritual. Vamos a ver si se ríen ahorita. ¿No vienen? Se dan cuenta que ya no se rieron. Porque nos gusta hacerle burla al otro, ¿va? Bueno, entonces mis amados hermanos, tenemos que ajustar, miren cómo lo dice acá, nuestra visión en el alma. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál sería su visión en el alma? Los pensamientos. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Cuál es su visión en sus pensamientos? Aquí puede ser diferente, ¿verdad? 5, 6, 7. Bueno, porque ese es el problema. Tal vez yo diciendo a los hermanos ajusten su visión a la del Señor. Si tal vez mi visión hay, entonces ¿qué van a ajustar? Entonces miren, pues cuando hablamos de la visión del alma, estamos hablando de aquello que ustedes y yo deseamos. Ahí está lo que decía hermano Hugo, los pensamientos. ¿Y qué pasamos pensando en todo el día? ¿Sí piensan en algo o no se ha estrenado?
¿Sí, hermanos? ¿Piensan en algo? Se nota que pasan pensando todo el día. Vale, entonces miren, pero vamos a dejar ahí, que no me quieren hablar ustedes. Ustedes y yo tenemos en el alma sueños, anhelos, metas, planes, propósitos, deseos y un montón de cosas más. ¿Amén o no amén? Porque miren, es que si no hay nada de eso, mis amados hermanos, yo les pudiera decir, no hay razón para vivir. ¿Por qué se levantan ustedes cada mañana? Porque me levantan, pastor, si no, por esto ya son otros 20 pesos. Entonces, tenemos que escudriñar si lo que llevamos ahí en el alma, miren, la mayoría de nosotros estamos casi en los mismos proyectos. Un terreno. Ese terreno, mis amados hermanos, esa casa, ese carro, ese vehículo, son deseos, ¿verdad? ¿Están ajustados a la voluntad del Señor? ¿O estarán ajustados a mis deseos? Ahí se los dejo nada más para que lo meditemos. Yo les comenté en alguna oportunidad que nosotros fuimos a un lugar por ahí con el fin de abrir un discipulado. Amén. Y salimos con un terreno. Entonces no fuimos a buscar, vamos a buscar. No, ni siquiera andábamos buscando eso. Entonces se dan cuenta cómo las cosas cambian. Uno va por algo espiritual y el Señor lo bendice con algo material. Pero la forma diferente sería, bueno, vamos a ir a buscar uno. Entonces es así como Dios da las cosas, mis amados, sin que uno las ande buscando. Y luego la provisión, Dios la envía, sin que uno se esté matando, sin que uno se esté apartando del Señor. Por eso ahí me recuerdan, hermanos, lo que les tengo que decir. ¿Por qué? Porque así es como Dios trabaja. Y como se los acabo de decir, si ustedes trabajan, van a lograr sus cosas. Sí está escrito. Amén. Pero una cosa es que las logremos por nuestra propia fuerza y otra cosa es que veamos la mano de Dios en lo que tenemos, en lo que deseamos, en lo que anhelamos. Bueno, ahora habla también de lo espiritual. Este es un gran conflicto, mis amados hermanos, y es un conflicto que la Biblia muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Que la gente, mis amados hermanos, descuida lo espiritual por las cosas del alma. Y así viven. Y como les repito, y lamentablemente, viven tranquilos. Uno de estos días pregunté yo por alguien de aquí de la iglesia, mira, no le dijeron, ¿de qué? ¿No están? De veras. Que si yo lo estoy esperando, pues no es. Anda por, no les digo. Así está la cosa entonces. Uno les da una visión, mis amados hermanos, pero lo agarran por otro lado. ¿Por qué? Porque lamentablemente, repito, esto fue desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero no hay nada raro que nosotros lo hagamos. Lo raro es que decidimos buscar al Señor, pero con la misma mentalidad que el mundo. Y cuando hablo de mundo no estoy hablando de pecado. Amén. Del sistema a cómo se mueven las cosas en el mundo. O sea, buscando de Dios, pero con la misma mentalidad allá afuera. No se puede. Tenemos que dejar, como lo dice el tema, tenemos que buscar de Dios hasta que nos cambie la mente. Amén. Y entonces, lo material nos desvía de lo espiritual. Y la Biblia nos muestra, mis amados hermanos. Amén. Esto tampoco es excusa, pretexto para que ustedes no deseen un mejor estilo de vida aquí en la tierra. Amén. Que nada de lo material que ustedes y yo tengamos, nada nos lo vamos a poder llevar. Mencionen ustedes una de las cosas más valiosas que tengan. Yo estoy pensando en una cosa que les aseguro que ninguno de ustedes está pensando. ¿Saben cuál es una de las cosas más valiosas que tenemos? La sangre. ¿Sí o no? Y dice la Biblia
que hagan el reino, ni sangre ni carne. Y eso es lo más valioso que tenemos. Y dice que no entra. Pastor, y entonces si mencióname algo valioso que ustedes tengan. ¿Ah? ¿Y mi casa, pastor? No sé, ya dice que ya tenemos moradas. Ay, pastor, y no me voy a pintar rosadito, morado. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, lo más valioso, bíblicamente hablando, que ustedes y yo tenemos acá es la sangre. Ahí está la vida. Y dice que eso, allá no entra. Y si eso es lo más valioso, y como decía mi mamá, ¿y su casa? Menos. Y descuidamos lo espiritual por lo material. Entonces, ¿quién va a entrar? Ni su casa ni ustedes. ¿Qué hacemos entonces? Lo único que tenemos que hacer, repito, es ajustar. Eso es lo que tenemos que hacer. Ajustar nuestros pensamientos a la voluntad de Dios. Y entonces se van a dar cuenta, mis amados hermanos, que vamos a vivir bien, vamos a vivir felices, y a nuestro caminar Dios va a ir haciendo que se manifieste, que obtengamos todo lo que llevamos en el alma. Si así es. Así es, mis amados hermanos. Pero lamentablemente, al no ajustarnos, repito, esto es lo que todo ser humano hace. Por buscar lo material, descuida lo espiritual. Y no puedo decir sin saber que por buscar lo material y descuidar lo espiritual no va a dar el reino. No lo puedo decir. ¿Por qué? Porque sí lo sabemos. Porque ustedes y yo sabemos que la Biblia dice: buscad primeramente lo material y lo espiritual será añadido. ¿Verdad que no dice así? ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Verdad? Lo sabemos. Buscad primeramente las cosas espirituales y lo material es añadido. Se echa de ver, mis amados hermanos, cuando Dios le añade una bendición a alguien, pero se echa de ver también cuando alguien anda buscando, mis amados hermanos, la bendición y pidiendo y así anda buscando la bendición y descuida el reino. Por eso, ya se me pasó el tiempo, tengo que terminar. Terminé de leer esto acá. Dice que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre la vida. Cuando habla de renovación, habla de nuevo, no en el sentido de reciente, dice, sino de diferente. Y yo creo que ni siquiera llegué a donde me quedé el domingo pasado, ¿verdad? Aquí me quedé el domingo pasado. Pero bueno, todo esto no lo hablamos la semana pasada. Amén. Bueno, vamos a orar, mis amados hermanos. Decimos amén.